Ok, Ok, bueno, formalmente, muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta segunda sesión del Diplomado de Investigación Transcompleja, titulado Entramado Teórico Transcomplejo. Bueno, entramos entonces a la segunda etapa, pero que no es lineal. Recuerden que ya le hemos explicado que todo este proceso es de recursividad, pero como a fin de cuentas, a nivel de las universidades y a nivel de las normas pues, internacionales, inclusive para la presentación de trabajo de investigación, esto sería la segunda parte, ¿no? El entramado teórico, marco teórico, pero para efectos de la investigación transcompleja, la denominación es entramado teórico transcomplejo, porque realmente es un entramado, es un cruce, es un diálogo permanente entre las teorías. No es como en la investigación tradicional, donde o sea, había como que un collage, ¿no? De teorías, pero que si no tenían sentido, no dialogaban entre sí ni dialogaban para el fenómeno. Entonces vamos a ver cómo entonces construir el significado y luego cómo construir el entramado teórico en una investigación transcompleja. Bueno, lo primero es que deben quedar claros por lo menos tres grandes áreas de pensamiento, ¿no? En principio, y fíjense que están colocados primero la transcomplejidad, luego investigación transcompleja y enfoque integrador transcomplejo, porque se derivan entre sí, aun cuando tampoco es lineal, ¿verdad? Pero la transcomplejidad sería un amplio marco, un marco amplio. La investigación transcompleja se deriva de la transcomplejidad y el enfoque interior transcomplejo de la investigación transcompleja. Es un poco, ¿verdad?, la secuencia de pensamiento. Entonces, la transcomplejidad es una cosmovisión, es una actitud ante la vida, esa actitud que reconoce la existencia de una pluralidad de aproximaciones que han sido relegadas, como lo cotidiano, lo imaginario, lo poético. Es una manera de pensar, es una manera de reflexionar y también es una manera de comprender y de explicar el mundo, ¿no? También se caracteriza, y ya lo decía la doctora Crisálida con el ejemplo, por su naturaleza inclusiva y su capacidad para trascender y también entrelazar los diversos campos del saber, permitiendo entonces que se aborde la realidad o que se aborde ese fenómeno de estudio como un entramado complejo, múltiple, diverso, flexible, creativo, inacabado y sinérgico. Y fíjense que nosotros estamos poniendo en práctica la sinergia, que es la suma de los esfuerzos, ¿no? Que es este proceso en que todos aportamos. Entonces, desde la transcomplejidad se propone superar esas disyuntivas y esas limitaciones paradigmáticas y metodológicas que son propias de las disciplinas tradicionales. Más bien, lo que se busca es fomentar la integración dinámica y recursiva entre diversas disciplinas, entre diversas perspectivas, entre diversos niveles de análisis. Entonces, este enfoque, es decir, la transcomplejidad, también valora, y es uno de sus principios fundamentales, es la complementariedad. Y no es una complementariedad epistemológica, es una complementariedad ontológica, teórica, paradigmática, epistemológica, metodológica. Hay una complementariedad en todos los procesos investigativos. Entonces, promueve un proceso permanente de diálogo entre saberes científicos y no científicos. Y a eso se refería un poco la doctora Crisálida, ¿no? Que ojalá hubiese personas que estuviesen reflexionando desde lo espiritual, desde el arte, por ejemplo, desde la filosofía, desde los saberes ancestrales. Y que esto permite articular, que nos permitiera articular todos estos conocimientos, ¿no? Tanto los conocimientos provenientes de la tradición, de las creencias, como lo proveniente pues del mundo académico. Entonces, la transcomplejidad, ya dijimos, es una visión de mundo. Decimos también en este momento que es una visión de pensamiento de nueva ciencia. Y parte de nuestro eslogan es hacia la construcción de la nueva ciencia transcompleja, ¿no? Que vamos a ver en algún momento del diplomado cómo se empieza a concebir esta nueva ciencia. También es un constructo integrador y multidimensional que vincula la transdisciplinaria y la complejidad. Esto es bien importante lo que voy a decir en este momento. En un principio, hace 20 años, cuando comenzamos a pensar de esta nueva manera, concebimos la transcomplejidad con dos teorías fundantes, la transdisciplinariedad y la complejidad, ¿no?
Pero después de 20 años de evolución, de trabajo académico y de investigación, ya decimos que sí, si bien es cierto, son nuestras teorías fundantes, pero es que existen una multiplicidad de teorías, que hoy vamos a ver parte de ellas, que forman parte del entramado teórico de la transcomplejidad. Entonces, ya trascendimos esa visión un poco limitada de que solamente era la complejidad y la transdisciplinariedad, y vamos a ver cómo muchas teorías nutren a esta cosmovisión, ¿no?, de pensamiento. Este es un nicho de investigación ahorita en la red de investigadores de la transcomplejidad. Ya se han hecho, creo que 2 o 3 libros que intentan, o que no, que efectivamente logran incorporar a este entramado teórico a muchas otras teorías, no solamente teorías derivadas de la complejidad, sino teorías de todo tipo. Bueno, también podemos decir que la transcomplejidad también lo hemos definido últimamente como un transparadigma, que está en constante construcción, que asume la provisionalidad, la transformación y la emergencia como principio central. Entonces, en definitiva, la transcomplejidad representa una apuesta por pensar, por investigar y actuar más allá de los marcos disciplinares, abriendo espacio entonces al diálogo, a la creatividad, a la incertidumbre y la integración de saberes en esa tarea, como les dije, de comprender y explicar el mundo. Y la investigación transcompleja es una nueva cosmovisión investigativa de complementariedad, que asume la realidad entonces como múltiple, diversa, flexible, creativa, y que se plantea como una alternativa a las formas convencionales de investigación disciplinaria. Entonces, esta cosmovisión investigativa puesta por la integración, la complementariedad, el diálogo constante entre saberes y perspectivas diversas. También a través de la investigación transcompleja se busca entrelazar esos diferentes campos del conocimiento, superando las barreras disciplinares, comprender la realidad desde la interacción de estas múltiples disciplinas. Vamos a ver, y esto lo estamos haciendo en la realidad, en el hacer. Fíjense cómo estamos abordando la realidad de la investigación en la Universidad Inteligente desde la interacción de múltiples disciplinas, donde cada uno de ustedes, desde allí, desde su disciplina, está aportando. Es un proceso flexible y emergente, no se ascribe a rutas rígidas o lineales, sino que reconoce la necesidad de adaptarse continuamente a nuevas realidades, hallazgos y contradicciones. Entonces, fíjense que el proceso investigativo se concibe como inacabado. Cuando uno presenta los resultados de una investigación, uno sabe que eso es un corte necesario en el proceso de investigación, pero que eso no cierra las puertas, que no se ha culminado, que no hay conclusiones, que no hay determinismo, sino que entonces está abierto a lo inesperado y al surgimiento de nuevas preguntas, de nuevos enfoques, obviamente haciendo de la creatividad es sumamente importante en todo este proceso. Como ya dijimos también, la investigación transcompleja se fundamenta en la complementariedad, implica un diálogo de saberes, de horizontes y actores. Y fíjense que lo estamos llevando a cabo con este ejercicio, ¿no? Ustedes están dialogando desde sus disciplinas, reconociendo entonces la necesidad de incorporar los saberes y de desplazar al campo científico hacia un espacio social que sea más abarcante, más incluyente. En cuanto al enfoque integral transcomplejo, es una visión de investigación, es una manera particular de concebir la realidad lo más integral posible al plantear la posibilidad de utilizar los aportes de diversas disciplinas. Entonces, evidentemente, surge de esa necesidad de superar las disyuntivas entre los paradigmas que han predominado de manera excluyente en los procesos de investigación. Y ese fue el impulso, el acicate que nos llevó a un grupo de investigadores a proponer este enfoque, ¿no? A fin de abordar de esa realidad que se nos hacía compleja, dinámica, y que ameritaba otra manera de ser abordada, ¿no? Las características principales, a grosso modo, del enfoque integral transcomplejo es la multidimensionalidad de la integración, que no se limita, o sea, esto no se trata de unir disciplinas, sino que pretende trascender sus fronteras para abordar la realidad del fenómeno estudiado, integrando esos diversos saberes de los cuales ya hemos hablado. La complementariedad la vuelvo a nombrar porque es la idea central.
¿verdad? Es tejer esas relaciones paradigmáticas, epistemológicas, metodológicas y ontológicas para la producción de un conocimiento transcomplejo. La apertura y la flexibilidad también son características fundamentales del enfoque integral transcomplejo, porque se orienta precisamente a esos procesos abiertos, inacabados, procesos creativos, adaptativos, y la inclusión de saberes de las cuales también hemos hablado. Entonces, decimos que el enfoque integral transcomplejo, la investigación transcompleja y la transcomplejidad serían los tres constructos que son el centro, pues la médula de lo que es el pensamiento transcomplejo. Ahora bien, vamos a pasearnos ahora por tres aspectos importantes que muchas veces se solapan o no se distinguen entre sí, pero evidentemente sí hay distinciones entre lo que es la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. La multidisciplinariedad vemos que es una forma de generación de conocimiento que implica la integración de diversas disciplinas para cooperar en el abordaje de un problema, de un tema, pero sin que estas disciplinas se modifiquen o transformen entre sí. Es decir, cada disciplina aporta desde su propio campo de saber y nivel de realidad, trabajando en paralelo, por eso en la lámina se lee paralelismo, trabajando en paralelo, pero sin una coordinación o fusión profunda entre ellas, ¿no? Entonces, las características de la multidisciplinariedad pueden ser que es una integración, pero sin transformación. Es decir, las disciplinas implicadas cooperan, pero no se modifican ni se transforman. Hay cooperación sin coordinación. Se da una cooperación entre disciplinas compatibles entre sí y de un mismo nivel jerárquico, pero sin que haya una coordinación activa o una integración profunda. Las disciplinas trabajan en un mismo nivel jerárquico de realidad, sin cruzar o superar las fronteras disciplinares. Entonces, es como un trabajo en paralelo, ¿no? Donde cada disciplina aporta su enfoque, pero sin alterar el enfoque de los demás. La interdisciplinariedad ya es un proceso de integración entre disciplinas que busca la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo a través del intercambio, combinación, como lo dice la lámina, de conceptos, métodos, epistemologías y perspectivas. A diferencia de la multidisciplinariedad, donde las disciplinas cooperan sin transformarse, la interdisciplinariedad implica ya una colaboración activa, una articulación y una convergencia entre disciplinas para generar un conocimiento nuevo y un conocimiento más completo que permita abordar los fenómenos complejos. Las características fundamentales de la interdisciplinariedad entonces son intercambio y colaboración. Es decir, las disciplinas no solo se justaponen, ¿no? Sino que intercambian y combinan elementos de sus métodos, de sus conceptos, de sus principios epistemológicos. Hay generación de nuevo conocimiento, ¿verdad? A través de la convergencia y complementariedad entre las disciplinas. Hay una integración parcial. Pudiésemos hablar de una integración parcial que no es una fusión total como si vamos a ver en la transdisciplinariedad, pero sí un enlace efectivo entre disciplinas para un proyecto común. Por lo cual hay un marco de referencia común entre esas disciplinas. Ahora bien, la transdisciplinariedad ya es un enfoque de conocimiento que va más allá de las disciplinas tradicionales, integrándolas y disolviendo sus fronteras. Aquí se desdibujan las fronteras entre las disciplinas, ¿no? Y implica una apertura que va más allá del enfoque disciplinario con la finalidad de lograr la unidad del conocimiento y abordar también problemas complejos desde una perspectiva integral. Las características fundamentales de la transdisciplinariedad entonces son la superación de las fronteras disciplinares. Ya no hay fronteras, se desdibujan. Se propone una fusión e integración amplia y profunda entre disciplinas, en lugar de solo coordinación o solo convergencia como en la interdisciplinariedad, ¿no? Apertura y actitud, pues requiere una actitud de espíritu abierto, receptivo a lo desconocido, a la emergencia, ¿no? De múltiples fenómenos, a lo inesperado, a lo impredecible.
y no obstante o sea, tolerancia hacia otros puntos de vista. Esta es la palabra, tolerancia hacia otros puntos de vista. Entonces también hay diálogo, hay colaboración, se busca la unidad del conocimiento y la inclusividad, es decir, valorar al igual los conocimientos científicos o los conocimientos no científicos, incluyendo esas tradiciones locales, esos saberes ancestrales, espirituales, promoviendo un diálogo en igualdad. En síntesis, entonces la multidisciplinariedad implica cooperación paralela, sin transformar las disciplinas. La interdisciplinariedad busca convergencia y colaboración entre disciplinas, combinando métodos y conceptos. Y la transdisciplinariedad implica una integración y fusión que trasciende las disciplinas para generar un conocimiento superior, emergente, que aborda la realidad compleja, multidimensional. Bueno, aquí ya es un resumen de lo que acabo de decir. La transdisciplinariedad es una forma especial de interdisciplinariedad, un conocimiento superior emergente. Su objetivo es abrir todas las disciplinas que compartan el saber, el conocimiento. Los límites se trascienden y los conocimientos, la disciplina científica y no científica, se integran. Esa transdisciplinariedad requiere rigor en la argumentación, tomando en cuenta toda la información posible, apertura hacia lo desconocido, lo inesperado, lo predecible y tolerancia con las ideas opuestas. Bien, aquí es bien importante hablar de los pilares de la transdisciplinaridad. Estos pilares son tres, ya lo vemos allí: niveles de la realidad, lógica el tercero incluido y complejidad. Estos tres pilares se articulan para conformar la base epistemológica y filosófica de este enfoque de investigación, ¿no? Entonces, los niveles de la realidad. La transdisciplinaridad reconoce que la realidad es multidimensional y que esta realidad está estructurada en múltiples niveles que están regidos por lógicas diferentes. La investigación disciplinaria generalmente se circunscribe a un solo nivel de la realidad. Fíjense cómo vamos articulando las diferencias, ¿no?, entre la investigación, vamos a llamarla tradicional, y la investigación transcompleja. La transdisciplinaridad se interesa entonces por la dinámica generada por la acción simultánea de varios niveles de la realidad. Estos niveles, pues, tienen diferentes como niveles o dimensiones para la percepción humana, que permiten una visión cada vez más general, unificadora y abarcadora sin agotar la realidad. La lógica, el tercer incluido, bueno, este nivel o este pilar de la transdisciplinariedad dice que en todo conflicto entre opuestos existe un tercer elemento, ¿verdad?, que es simultáneamente uno y otro. Este principio reconoce la coexistencia y superación de contradicciones en un mismo nivel de la realidad. Se trata de un proceso continuo y abierto en el que nuevas teorías pueden superar contradicciones para dar lugar a nuevos niveles, ¿no?, del conocimiento. Esta lógica permite construir conocimiento integral que supera la lógica binaria tradicional. Y fíjense que cuando habla del conflicto entre opuestos y que de ese proceso y que tienen lógicas diferentes, fíjense que se da también lo que se llama la dialógica epistemológica. Es uno de los principios de la transcomplejidad que vamos a ver después en la parte epistemológica, y es precisamente ese diálogo entre diversos niveles de la realidad. Y la complejidad, que es una cualidad fundamental en la realidad, que denota multidimensionalidad, incertidumbre, que denota también desorden y ambigüedad. Entonces, desde esta perspectiva, la realidad está constituida por múltiples elementos heterogéneos que están interrelacionados y son interactuantes en una dinámica permanente, inagotable, ¿no?, impredecible. La complejidad entonces implica un enfoque integrador no lineal que reconoce la interacción y la complementariedad de factores y niveles, incluyendo lo que pueda parecer antagónico. Nosotros hablamos también de un cruce de voces, sin desconocer que hay antagonismo, pero hay encuentros. ¿A través de qué? Del principio de la complementariedad. Entonces, estos tres pilares, niveles de la realidad, lógica el tercer incluido y complejidad, proporcionan la base para entender y practicar la transdisciplinariedad,
promoviendo ese conocimiento inclusivo, integrador y capaz de abordar la realidad compleja y multidimensional entre perspectivas y entre diferentes niveles de la realidad. Ok, entonces, los niveles de la realidad se pueden entender como múltiples niveles que coexisten y se relacionan. Cada uno está regido por diferentes lógicas y características propias. Sobre los niveles de la realidad en estos sistemas podemos destacar los siguientes aspectos. O sea, en los sistemas naturales, fíjense, está el nivel macrofísico, que corresponde a la realidad observable y tangible a escala humana, donde operan las leyes de la física clásica. El nivel microfísico, que es propio ya de la física cuántica, donde la realidad está regida por principios de discontinuidad, probabilidad, complejidad y no linealidad. El ciberespacio-tiempo, una dimensión relacionada con la información, la comunicación digital, la interconexión tecnológica, que es sumamente importante en el contexto actual. Y el nivel de supercuerdas unificadoras, que son teorías físicas avanzadas que intentan unificar la interacción fundamental en la naturaleza. Entonces, fíjense, esto lo serían los niveles de la realidad en los sistemas naturales, pero cada uno de esos niveles dialogan entre sí, aunque tienen lógicas distintas. Por ejemplo, vimos que lo macrofísico se sustenta en la física tradicional, pero ya lo microfísico en la física cuántica. Entonces son lógicas diferentes, pero que deben o interactúan entre sí. Los sistemas sociales, por ejemplo, tenemos el nivel individual, que comprende ya a las personas como sujeto de conocimiento y acción social. El nivel geográfico histórico, que incluye factores, que incluye dimensiones temporales, incluye dimensiones espaciales que afectan a las comunidades y también a las sociedades. El nivel comunitario, que implica familias, grupos sociales, organizaciones con interacción y sentido colectivo. Y el nivel planetario, que comprende la totalidad de la humanidad, ¿verdad? En su interacción con el planeta y con el medio ambiente. De igual manera, estas categorías muestran cómo la realidad no es unívoca, no es homogénea, sino que está conformada por niveles coexistentes que requieren abordajes metodológicos y abordajes epistemológicos diferenciados, ¿no? Pero a la vez integrados. Entonces, una investigación compleja debe asumir que la realidad no está confinada a un solo nivel, sino que involucra a esta multiplicidad y diversidad de niveles. La actitud disciplinaria tradicional se ubica en un solo nivel de realidad, pero transitar entonces hacia una actitud transdisciplinaria implica la apertura a la existencia y simultaneidad de múltiples niveles. Este enfoque entonces promueve ese diálogo que es multinivel, que es un diálogo recursivo que permite integrar saberes y perspectivas desde estos diversos niveles, ¿verdad? Enriqueciendo la comprensión y la acción frente a la realidad compleja. Ok, la complejidad. Esto es un concepto fundamental dentro del entramado teórico de la transcomplejidad y es considerada, como ya les dije, una teoría fundante, pero no la única. Se caracteriza por abordar la realidad como un todo contextual, donde lo complejo implica incertidumbre, también implica desorden y ambigüedad. En términos generales, la complejidad se puede entender de dos formas principales, como plantea Ugas en el año 2006, como dificultad de comprensión de una situación que desborda intelectualmente o como cualidad inherente a la realidad que se considera. Desde un enfoque filosófico, un enfoque epistemológico, la complejidad está vinculada a la forma en que el sujeto se relaciona con el mundo y el conocimiento resultante. Entonces es un proceso donde múltiples dimensiones y relaciones complejas se entrelazan. Edgar Morin, sabemos que es uno de los principales pensadores y que define el pensamiento complejo como una estrategia de conocimiento que reconoce que ningún elemento está aislado, sino que está inserto en un sistema mayor con interacciones mutuas constantes.
tal como se expresa en la lámina, lo considera un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones y azares que constituyen el mundo. Bien, ahora vamos a hablar de las ciencias de la complejidad, las cuales constituyen un campo interdisciplinario que busca comprender fenómenos y sistemas complejos. Especialmente están relacionados con la dinámica de sistemas que presentan características como la no linealidad, la emergencia, la autoorganización, la incertidumbre y la interacción entre múltiples factores. Entonces, estas ciencias de la complejidad emergen del desarrollo científico del siglo XX. Las características principales de la ciencia de la complejidad, primero, bueno, se enfocan en sistemas adaptativos, dinámicos, no lineales y complejos. No siguen modelos ni metodologías rígidas a priori. Fíjense que esto es bien importante, ¿no? El apriorismo. Porque en la investigación tradicional o en el pensamiento tradicional se seguían modelos rígidos a priori. Ahora hay que contextualizar, hay que tratar de comprender el fenómeno y en ese transitar es donde pues se van aplicando los modelos o las metodologías que son necesarias para comprender, explicar o transformar ese fenómeno. Las ciencias de la complejidad aplican formalismos matemáticos y computacionales para modelar y también para simular fenómenos complejos, incorporando elementos del azar y la indeterminación. Entonces, estudian fenómenos que van más allá de las ciencias experimentales, entendiéndose también pues, a las ciencias sociales. Incorporan conceptos como transición entre orden y desorden, turbulencia, fluctuación y diversidad. Reconocen, esto es bien importante, las ciencias de la complejidad reconocen la pluralidad de lógicas, la pluralidad de epistemologías y formas de verdad. Es decir, no hay una sola verdad y en consecuencia se promueve un pluralismo metodológico. Ahora bien, los orígenes un poco de las ciencias de la complejidad se derivan de avances de la física cuántica, avances de las matemáticas, la informática y aporte de pensadores, ahí podemos señalar a Poincaré, a Gödel, a Turing, que se asocian con teorías que explican fenómenos complejos como la termodinámica del no equilibrio, que esa es de Prigogine, la teoría del caos de Lorentz, la geométrica fractal de Mandelbrot, la teoría de la catástrofe de Thom y varias lógicas no clásicas basadas en sistemas de computación. Entonces, estas teorías, indudablemente, que aportan aspectos claves para entender la imprevisibilidad, la autoorganización y los cambios súbitos en sistemas complejos. Las ciencias de la complejidad forman parte del entramado teórico de la transcomplejidad, que las integra junto con otras teorías para comprender la realidad como un fenómeno multidimensional. Ok, entonces más o menos esta es la explicación que les acabo de dar, ¿verdad? Ya en la lámina anterior. Ajá. Pero había una lámina que no sé si está aquí, Crisal, esta. O esta la vas a dar tú porque yo la tenía preparada. No sé, Crisálida. Estoy ¿Me hablando escuchas? sin abrir el micrófono. Ah, Decía ya. que tú terminas en la otra y yo empiezo aquí, pero no importa. Cuando yo empiezo a hablar, tú puedes participar, porque igual como yo quería participar en lo que tú estabas diciendo, cuando tú hablabas de los niveles de la realidad, yo me imaginaba un profesor universitario, ¿verdad? Entonces uno, como individualidad, como profesor universitario puede tener unas características, una forma de estudio, pero si nos ubicamos a ese profesor universitario en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, no es lo mismo que si lo ubicamos en la Universidad Bicentenaria de Aragua, porque son dos culturas totalmente diferentes. Es decir, que al analizar ese profesor universitario hay que considerar esos dos niveles, pero además esos profesores forman parte del mundo global ahorita. Entonces hay profesores ahorita que tienen relaciones con otros profesores en otros países
vamos a decir, de América Latina, pero también de Europa, de Estados Unidos. Es decir, que la característica del profesor universitario, visto de esas tres visiones, no es lo mismo el profesor universitario, a lo mejor cuando nosotros comenzamos, que apenas teníamos algunos libros, son dificultad de conseguir los libros, ¿verdad? A pesar de que todavía en ese momento había libros impresos en Venezuela. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo doctorado en la Santa María, que había una biblioteca y cada vez que yo conseguía un librito por ahí, así que era nuevo para mí, oye, era como cuando se conseguía algo brillante, algo importante, y hoy en día prácticamente tenemos acceso a todo. O A sea, todo. no puede decir un profesor universitario o un estudiante de bachillerato que no consigue. Entonces, por lo menos yo quería intervenir ahí, estoy interviniendo ahorita, entonces igual lo haces tú cuando yo empiece a transitar por esas teorías. Perfecto. Y cuando te oía diciendo algo, ajá, cuando hablabas de la ciencia de la complejidad, fíjate que tú hablaste de matemática, informática o computación, Física. física, es decir, que en su esencia, la ciencia de la complejidad son ciencias duras. No obstante, fíjate el avance que hay, que ellas de una vez aceptan lo cuantitativo, pero también lo cualitativo, la emergencia, la incertidumbre. Exacto. Yo lo que quiero destacar con esto es que este pensamiento que nosotros hemos llamado transcomplejo viene emergiendo hace mucho tiempo y lo vamos a ver con algunas de las teorías por ahí que son viejísimas y tienen ya planteamientos de esa naturaleza. Entonces, hacemos así, yo empiezo y tú vas interviniendo. Perfecto. Entonces, para que de paso, porque como tú misma dices, ya tú tienes eso clarito, fíjense, yo quise, esta lámina fue la que yo le estaba diciendo a la doctora Nancy cuando empezamos, que había agregado, porque ella muy bien lo dijo, en estos 20 años es mucho lo que hemos avanzado y eso es lo importante que ustedes comprendan, ¿verdad? Que este pensamiento tan complejo no fue que lo inventamos en el año 2006 y hasta ahí hemos llegado, no, sino que cada vez vamos viendo por circunstancias, como decíamos, que siempre aprendemos en cualquier curso, en cualquier taller, hablando con cualquier persona, llegamos a algunas, vamos a decir, avances. La primera vez que fue en el año 2015, cuando se hizo el primer postdoctorado en investigación transcompleja, donde la doctora Nancy y yo fuimos estudiantes a la vez profesores, porque ella dio un seminario, yo di uno, pero de los demás éramos estudiantes. La profesora que le tocó dar esto del entramado teórico, se puede decir que ella fue en realidad la originaria de lo que ahora llamamos el entramado, porque ella buscó y trajo una cantidad de teorías y que nos pareció novedosa y que la trabajamos en ese momento. Claro, como la vamos a trabajar hoy, pues sin profundizar. Y luego construimos este libro, el segundo, que se llama Trama Teórica Transcompleja. Se podrán imaginar que ese título lo inventó la doctora Nancy, ¿verdad? Ahí hay un artículo de ella, un artículo mío, porque fue el producto, pero hay muchos artículos de los estudios postdoctorales, donde por primera vez, como les decía, veíamos las teorías que creíamos desde esa visión que sustentaban la transcomplejidad. Posteriormente, en un trabajo que empezamos a hacer, ojalá lo podamos hacer con algunas universidades de los que ustedes representan, íbamos cada 2 meses más o menos a la universidad en la UNITE, Tecnológica del Centro, en Valencia, y en una oportunidad, un poco recordando o rescatando algunas de teorías, se construyó este libro que se llama Teorizando la Transcomplejidad. Luego, los dos, o las varias cortes de postdoctorado de investigación transcompleja que se han dado, depende del profesor que lo haya dado, que generalmente era la doctora Alicia Uzcategui, ella tomaba alguna de esas teorías. En el 2024 yo busqué el cuadro original, creo que lo mejoré, lo aumenté y hicimos una convocatoria
para desarrollar esas teorías. Porque como les digo, en cada oportunidad, tal cual como va a ocurrir hoy, lo que hacemos es nombrarla, pero no la profundizamos. Entonces la convocatoria fue aceptada por algunos. Estos dos últimos libros, son producto de esa convocatoria. En el primer libro, que es el tercero en la fotografía, hay 8 teorías, y en el segundo hay 5 teorías. En el otro hay más autores, en este hay 3 autores. Entonces, lo que quiero señalar es que permanentemente, y lo decía la doctora Nancy, estamos buscando qué teorías nuevas encontramos que en el momento no pensamos. Y entonces, fíjate lo que pasó, Nancy, que yo buscando esta presentación, yo me puse a analizar casi todas las teorías que teníamos, eran teorías físicas, de la física cuántica, porque justamente el cambio que se dio, que como digo yo, es un pensamiento que viene desde hace mucho tiempo, de que el pensamiento lineal no responde a la complejidad de los problemas, a la diversidad de los problemas sociales y de todo tipo. Entonces surge justamente con la física cuántica, de lo cual son testigos las teorías que la doctora Nancy nombró, ¿verdad? Entre ellas la teoría de los fractales y muchas teorías como esa, la teoría del caos. Entonces, digamos que originariamente teníamos como mucha teoría de la física cuántica. Entonces yo para el día de hoy, yo hice un ejercicio y quité algunas teorías. Pasa a la lámina siguiente, Nancy. Aquí tenemos entonces el orden. Bueno, el orden no es ninguno en particular, ¿verdad? Podemos empezar por donde quiera. Ella nombró la física cuántica y aquí lo tenemos como teoría cuántica, ¿verdad? Que incluye la física cuántica con Max Planck en 1900. Y fíjense, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, pero también tenemos la teoría del Big Bang, la teoría de la cibernética, la teoría de campo. Y yo me voy a devolver, no voy a seguir por el transhumanismo para dejarlo de último, la teoría de cuerdas, que ya la había nombrado, la teoría de la catástrofe, la teoría del caos. Y el transhumanismo, que fíjense que nosotros lo vemos, a lo mejor creemos que es algo muy nuevo, y fíjense que su origen está en 1957. Claro que cada una de estas teorías ha ido, vamos a decir, evolucionando, desarrollándose, pero que en su esencia, fíjense, si vemos los autores, la termodinámica en 1824. Yo generalmente trato de hacer un orden, bien sea en numérico, como en este caso, o alfabético. Entonces empecé por la termodinámica en 1824, luego la teoría de Max Planck en 1900, la teoría de la relatividad en 1905, la teoría del Big Bang en 1927, la teoría de la cibernética en 1942, la teoría de campo en 1955, el transhumanismo en 1957, la teoría del caos en 1960 y la teoría, bueno, aquí hay como, la teoría de la catástrofe en 1960 también, y la teoría de cuerdas en 1968. Van a ver que en la otra lámina están más avanzadas, pero lo que quiero es que vean que el origen de la transcomplejidad está en estas teorías y que no es nada nuevo, sino que es un pensamiento que se genera a raíz de la aparición de la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg y una serie de descubrimientos que no pudieron ser explicados, digamos, desde la ciencia tradicional. No sé, Nancy, ¿quieres agregar algo aquí? Como tú dices que lo tenías preparado. Sí, yo quería agregar un poco el aporte de cada una de estas teorías a la transcomplejidad y de manera particular a la investigación transcompleja. Fui tomando algunas notas. Por ejemplo, la termodinámica del no equilibrio es un marco teórico para abordar la dinámica, la transformación y el comportamiento complejo de los sistemas pluridimensionales y multiescalares
que caracterizan la realidad contemporánea y de alguna manera el pensamiento transcomplejo, la investigación transcompleja asume que esa realidad es de esa manera, es pluridimensional y también multiescalar. La teoría cuántica, como bien lo dijiste tú, la física cuántica, aporta al pensamiento transcomplejo al proporcionar una base científica para entender los fenómenos complejos, los fenómenos indeterminados y multidimensionales, y contribuir al replanteamiento de paradigmas rígidos basados en la certeza, permitiendo entonces una visión más flexible, abierta y emergente del conocimiento y la realidad. Entonces, fíjense cómo estos aspectos de la física cuántica nutren a la transcomplejidad. La teoría de la relatividad, bueno, en el marco del pensamiento transcomplejo, esta teoría contribuye a pensar también la realidad como multidimensional, dinámica y en permanente transformación, integrando nociones de complejidad, de incertidumbre y de no linealidad. Forma parte de las ciencias que desafiaban la linealidad clásica y el determinismo estricto, permitiéndose una comprensión más amplia y flexible de los fenómenos, y fíjense, tanto físicos como sociales. La teoría del Big Bang representa, o desde la perspectiva del pensamiento transcomplejo, esta teoría representa un fenómeno también que implica múltiples niveles de la realidad, propiedades emergentes, temporalidad no lineal y procesos de autoorganización. Entonces, la visión transcompleja se nutre de aquí e invita a integrar y complementar las explicaciones científicas clásicas con otras formas de conocimiento y múltiples enfoques transdisciplinarios para acercarse a la comprensión de la realidad en su totalidad. La cibernética, bueno, en el entramado teórico transcomplejo, la cibernética se aplica o se toma para comprender cómo se regulan y cómo fluye la información en sistemas complejos. La teoría contribuye a entender la dinámica de sistemas adaptativos, autorregulados y con capacidad de comunicación interna y externa, que son aspectos claves de la complejidad y de la transdisciplinaridad. La teoría de campo, la transcomplejidad incorpora, ¿verdad?, las lógicas de la teoría de campo al promover un diálogo profundo entre distintos niveles de percepción y realidades, articulando esa multiplicidad de dimensiones que conforman lo complejo y ofreciendo un marco epistemológico y metodológico para abordar esta complejidad integrada y multidimensional. Bueno, el transhumanismo también, que es mejorar la condición humana a través de la tecnología, vemos que desde la perspectiva de la transcomplejidad, el transhumanismo puede ser entendido y también abordado como un fenómeno complejo y en constante evolución que involucra, fíjense, dimensiones éticas, indudablemente, sociales, tecnológicas, filosóficas y biológicas. La transcomplejidad, entonces, permite o trata al transhumanismo no solo desde una visión tecnológica, sino integrando esos diversos niveles de realidad y formas de conocimiento, considerando fundamentalmente las implicaciones éticas que esto implica, ¿no? Los impactos sociales, los impactos culturales, así como las incertidumbres y emergencias que surgen en este proceso. Evidentemente que esta cosmovisión genera o promueve un diálogo abierto, un diálogo sinérgico entre saberes científicos y no científicos. La teoría del caos, que también la estamos viendo por allí, de Lorenz, 1960, esta teoría se integra con otras teorías, como ya lo vimos, como la mecánica cuántica, como la autopoiesis, como la teoría de la cibernética y diversas lógicas no clásicas para poder promover esa comprensión amplia, abarcante, multifacética de la realidad. Entonces, su aporte de la teoría del caos es vital para abordar la temporalidad no lineal. Y fíjense que la mayoría de estas teorías, perdón, tienen como un principio la no linealidad. Y esto es un principio físico de la teoría cuántica. Entonces, evidentemente, también la teoría de la catástrofe complementa el enfoque transcomplejo al destacar la importancia de los cambios súbitos en los procesos complejos y en la producción de conocimientos adaptativos y flexibles. La teoría de cuerdas es otra teoría
que se considera en este entramado teórico también una pieza importante porque representa uno de los niveles emergentes de la realidad física que contribuye a la riqueza, a la profundidad del pensamiento transcomplejo, abriendo caminos para nuevas formas de comprender y abordar la realidad desde este enfoque de investigación que es integrador, flexible y multidimensional, como ya lo hemos dicho. Entonces, en general, pues, y así, como de estas teorías y todas las teorías que están en los libros que la doctora Crisálida mencionó, bueno, además de plantear en sí los principios, los fundamentos de cada teoría, se hicieron estos enlaces, o sea, cómo esta teoría aporta a la transcomplejidad. Entonces, este es y se forma ese entramado, realmente es un ejercicio muy interesante y satisfactorio, ¿no? Porque vamos viendo, como dice la doctora Crisálida, que es que la transcomplejidad viene siendo una forma de pensamiento que no es nueva, que nosotros nos atrevimos a darle un nombre hace 20 años, pero que ya en el surgimiento de estas teorías que pueden ver desde el año 1800, o sea, siglo XIX, siglo XX y lo que va del siglo XXI, se está construyendo y emergiendo este pensamiento, pero sobre la base de teorías que desde sus principios, de sus fundamentos ya estaban dando sustrato, ¿no? Sustrato para la emergencia de este pensamiento. Pasa la lámina. Aquí vemos entonces un poquito más, ya seguimos en el siglo XX, ¿verdad? Pero un poquito más avanzado. La cromodinámica cuántica en 1970, que explora la interacción entre las partículas y fíjense, las partículas subatómicas. Pero lo que yo quiero que vean, porque justamente la parte, digamos, nueva del día de hoy, que ya de alguna manera yo busqué otras teorías, todas estas teorías son físicas. Aquí está la teoría de la autopoiesis que nombraba la doctora Nancy, que sí se salió un poco de la física cuántica, de la física tradicional, de Marturano y Valera, que examina cómo los sistemas vivos se autoorganizan y se mantienen, un poco eso que siempre hemos hablado, ¿verdad? La homeostasis, del equilibrio, los fractales que ella nombró ya por allá, de Mandelbrot en 1975, y que investiga patrones geométricos que se repiten a diversas escalas, el orden implicado de Born en 1980, que profundiza en la realidad subyacente que conecta todas las cosas. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de una teoría que yo investigué en uno de los últimos libros, que habla de esas cosas que a veces suceden y uno no le da explicación, ¿verdad? Entonces el orden implicado analiza que existe, como dicen ellos, una inteligencia bajo la superficie de la realidad, ¿verdad? Entonces que permite profundizar. La que tiene que ver con la siguiente teoría, que es la de la resonancia mórfica, que estudia cómo los campos de información influyen en el comportamiento. Entonces que a veces uno dice, oye, ¿y por qué actúa de esa manera? Y entonces tiene que ver un poco con eso de que hay información que uno tiene que tal vez no es explícita, pero que en un determinado momento puede manifestarla. Esta es la teoría que yo decía que más adelante les voy a compartir un poquito, la teoría de la sincronicidad. Fíjense que es de Jung en 1988, que analiza eventos significativos que ocurren sin conexión causal. En estos días yo le escribí a la doctora Nancy, si te parece esto, y ella dijo, eso mismo estaba pensando. Claro, es posible que eso no sea un aspecto, un hecho de sincronicidad, sino que sea casual. Pero tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? Es que no hay una causalidad aparente en esos eventos. La teoría del todo de Hawking, 1988, ¿verdad? Él es un autor conocido y que también la renuevan o la complementan con Medinov en el 2010, que busca un marco unificado para todas las leyes físicas. Y por allá
lámina anterior se hablaba de la ley del todo. Y yo decía que todas esas teorías, o algunas que no colocamos en estas láminas, como la teoría del gusano, la de los agujeros negros, provienen o de alguna manera ha sido evolución de la teoría de la relatividad. Que nosotros teníamos toda una cantidad de teorías que yo traté de resumir para hoy, ¿verdad? La teoría M, en 1995, un poquito más reciente, que explora una teoría de cuerdas que unifica toda la fuerza. ¿Se acuerdan que en la lámina anterior hablamos de una teoría de cuerdas? Entonces, este autor trata de unificar, porque hay aparentemente distintos tipos de teoría de cuerdas, y hay uno incluso que se habla de la teoría de las supercuerdas. Entonces, trata de unificar. Y un poco, todas estas teorías se dan porque los autores, a medida que van descubriendo, que van estudiando, que van profundizando, lo que tratan es como de integrar esas teorías. O una teoría más amplia, que si ustedes buscan en internet, pues van a encontrar que dicen que no lo han logrado encontrar. Y yo pienso que lo más seguro es que nunca se logren encontrar, porque sabemos que nunca vamos a llegar a un conocimiento real, profundo de la realidad, de cómo es la realidad. O sea, nos aproximamos, y a través de pensamiento complejo, de trabajo grupal en equipo, pues es posible profundizar un poco más, pero no pensar que vamos a lograr una verdad absoluta como era el pensamiento, digamos, tradicional. Y la teoría del liderazgo, que fue una también de las que yo incorporé el año pasado, de Charme en 1996, que examina el liderazgo transformacional a través de la conciencia. Entonces, fíjense que yo incorporé el año pasado dos teorías que no es que son nuevas, sino que tienen que ver que, fíjense que él habla de liderazgo, una actividad que a lo mejor la ubicamos en el ámbito de la gerencia, pero que él dice que tiene que ver con la transformación de la conciencia. Y la teoría de la sincronicidad, que de Jung, un psicólogo, pero que surge, aunque él venía trabajando en eso, en una, vamos a decir, en una amistad que él hizo con Pauli, un físico reconocido de la física cuántica, que fue a su consulta de psicología. Entonces, para que ustedes vean que hay mucha gente que, claro, como les digo yo siempre, esto no lo profundizamos nosotros aquí, porque la idea sería que cada uno de ustedes, si le interesa una de esas teorías, la profundizara. Pero lo que de alguna manera quisimos plantear es que desde hace mucho tiempo se viene hablando de esa posibilidad de interdisciplinariedad, de transdisciplinariedad. Lo que pasa es que no es tan fácil, y lo que tradicionalmente hacen los médicos cuando hay un caso y se reúnen, eso es multidisciplinariedad. Entonces, cuando uno habla de esto, entonces la gente dice, ay, pero yo hace tiempo que vengo haciendo transdisciplinariedad. Realmente no. Realmente lo que se hace es multidisciplinariedad. Y de alguna manera nosotros estamos también haciendo multidisciplinariedad. Claro, la doctora Nancy siempre que habla conmigo dice, ahora tenemos que lograr ese entramado. Y el entramado tiene que ver con eso que de alguna manera ella cuando habló dijo, no nos limitamos a buscar la teoría, sino que buscamos cómo ellas pueden influir en la transcomplejidad, o en el conocimiento transcomplejo, o cómo ellas se imbrican, ¿verdad? Que sería el trabajo ideal de hacer, para que viéramos cómo cada una de ellas aporta un elemento que tiene que ver con otra teoría, es decir, que no son teorías aisladas, pero que uno didácticamente las plantea como aisladas porque no hay otra manera de poderlo ver. No sé, Nancy, ¿qué quieres agregar? Sí, bueno, además de lo que tú expusiste, yo quisiera como que enfatizar el hecho de algunos elementos que se proyectan al pensamiento transcomplejo, ¿no? Pero básicamente hay un elemento que es la interconexión. Todo se relaciona con todo, que viene de la física cuántica, y ya lo vemos en el orden implicado, fíjense, en 1980 de Bohm, que dice que la realidad subyacente que conecta todas las cosas, o sea, todas las cosas, todos los elementos, todas las dimensiones, todos los niveles están conectados, hay una interconexión.
Y por eso que la investigación transcompleja nosotros tenemos que contextualizar ese fenómeno en todos los aspectos, en lo cultural, en lo educativo, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo jurídico, en lo espiritual, es decir, porque todo está relacionado con todo. También quería resaltar en la teoría de la sincronicidad que los eventos ocurren sin conexión causal, la causalidad, causa-efecto. Ya vemos que ese pensamiento causa-efectista ya no sirve para explicar fenómenos transcomplejos como los que evidenciamos en la actualidad. Entonces, no podemos hablar de causa-efecto, ¿verdad? Sino de multiplicidad, de multidimensionalidad en ese fenómeno, porque evidentemente está permeado por diferentes aspectos, ¿no? Entonces, básicamente todas estas teorías hablan de la no linealidad, de la interconexión, de la emergencia, fíjense, lo multiescalar, los fractales, ¿no? Ya habíamos hablado de que lo multiescalar también es uno de los principios que está incorporado en esos pilares de la transcomplejidad, de la transdisciplinaridad. Lo multiescalar son diferentes escalas, diferentes niveles de la realidad. Entonces, sí, este es un ejercicio súper interesante, vamos avanzando, esto no está terminado, yo creo que tampoco vamos a terminarlo nunca, pero evidentemente vamos abordando teorías que dan cuenta o que aportan o que nutren a la transcomplejidad. Hace varios años la doctora Crisálida y yo escribimos un libro que es teorías pedagógicas y epistemológicas revisitadas desde la transcomplejidad. ¿Y qué hicimos? Buscamos teorías educativas y teorías epistemológicas a ver si en ese discurso de esos autores conseguíamos aspectos, principios o fundamentos de la transcomplejidad. ¿Y qué creen? Evidentemente que sí. Vimos la obra, me completa Crisálida, si no me recuerdo, por ejemplo, de Freire, de Luis Beltrán Prieto Figueroa, de Don Simón Rodríguez, de Félix Adam, de la andragogía, Cubano, cubano, puertorriqueño, no, la creo que pedagogía del amor la también. pedagogía del amor, sí. Y bueno, lo que hicimos fue profundizar en esa teoría, en el pensamiento de cada uno de los autores y fuimos encontrando elementos, conexiones entre lo que ellos dijeron en el siglo pasado y cómo proyectábamos eso a la transcomplejidad. Por eso le decíamos, revisitábamos ese autor, pero ya desde la lógica y desde los lentes de la transcomplejidad. Qué ejercicio tan maravilloso, de verdad que a mí me gustó muchísimo ese libro, ese trabajo que hicimos, porque es eso. O sea, es que la transcomplejidad no surgió de la nada, ya se venía gestando en todos estos pensamientos, en todos estos autores, y no solamente en la física. Fíjense que aquí hablamos de teorías educativas y también de teorías epistemológicas. Y autopoiesis es una teoría de la biología. Entonces, fíjense, ¿no? Como no solamente la física, evidentemente, la física dentro de la ciencia de la complejidad un aporte importantísimo, pero vamos viendo que ese escenario se abre, se está abriendo y conseguimos nuevas teorías en otras áreas que aportan a la transcomplejidad. Es una recursividad. Aportan a la transcomplejidad y la transcomplejidad les da una nueva mirada también a esas teorías. Pasa la lámina, que entonces ahí viene una figura que yo hice cuando precisamente revisé la teoría de la sincronicidad, que fíjense que aparece como fuente Jung, que es el psicólogo, y Paule, que es el físico, en 1952, ¿verdad? Entonces es un poco lo que hablaba la doctora Nancy antes, pero con la diferencia de que ellos no dicen que no, que no va al principio de causalidad. No, ellos lo que dicen es, y es lo que yo de alguna manera promuevo siempre en la transcomplejidad, y que también lo dice la doctora Nancy, simplemente que algunos de los de la transcomplejidad, como digo yo, si quieren pasar de un extremo para otro, y la transcomplejidad no está en un extremo, está en el medio. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Ellos hablan de que a lo largo del continuo espacio-tiempo, la energía es indestructible y que para explicar la realidad pueden haber elementos, realidades o fenómenos que ocurren que tienen una causalidad, ¿verdad? Entonces ellos hablan de que esa causalidad
es constante, pues permanentemente están ocurriendo cosas por determinadas causas, pero que también en esa realidad, precisamente porque una realidad que hemos denominado como compleja, múltiple, multidimensional, heterogénea, hay elementos que no pueden ser explicados por la causalidad. Entonces, cuando surge el principio de sincronicidad, entonces que plantea que ocurre un fenómeno que aparentemente no tiene causa, por eso dice que es una conexión inestable mediante la contingencia, pero que ellos dicen que, por lo menos el ejemplo que yo ponía, de que yo llamé a la doctora Nancy y le dije algo y ella dijo, yo estaba pensando eso, no necesariamente es sincronicidad. Ellos dicen que para que sea sincronicidad tiene que ser un fenómeno que genere un movimiento en la persona, en su interior, pues una transformación de alguna manera, de que lo impacte emocionalmente. Entonces, es importante el estudio de esta teoría, porque como les digo, desde su inicio, a pesar de que la teoría se le atribuye a Jung, ¿verdad? Tiene elementos que provienen de la física cuántica. Ellos colocan una serie de ejemplos y ya desde este momento se viene hablando entonces ya de la mente realidad, que no siempre, no se puede, mente materia, no se puede separar. Es decir, que esto es solo materia o esto es solo mente, igual que la observación y el observado. Entonces, fíjense que son planteamientos que nosotros hicimos, por decir, a partir del 2003, pero que ya estaban de alguna manera hechos, pero que implica el conocimiento profundo de teorías que nosotros a lo mejor no manejamos. Entonces, ok, como dice Nancy, le hemos ido buscando, hemos hecho algunos avances, relacionamos con otra complejidad, pero realmente lo importante sería ese trabajo en equipo, porque a lo mejor sí hay gente dentro del equipo que maneja a profundidad determinada teoría. Pasa la lámina, Nancy. Esta misma teoría que yo trato de aquí de representarla, fíjense que la autora que manejé es del 2012 y ella ya no habla entonces de pero mantente en la lámina anterior. Ella no habla de que la teoría de la sincronicidad se llama así, sino que ella plantea, claro, haciendo un análisis de Jung, ¿verdad? Ella dice que esta teoría la llama la psicología compleja. Y es para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo ha evolucionado. Obviamente no desde Jung, sino desde los que estudian su pensamiento. Entonces ella dice que esta psicología que ella llama compleja se fundamenta, vean en la parte de abajo de la lámina, en la psicología, que es, digamos, la fuente original de la teoría, pero que también considera la filosofía, la ciencia de las religiones, la historia y la antropología. Por supuesto, cuando yo encuentro esto, yo digo, esto tiene mucho que ver con la transcomplejidad, porque uno de los elementos que ha sido tal vez más difícil de que la gente pueda comprender es cómo vamos a complementar ciencias naturales, biología, como nombraba la doctora Nancy, en la ciencia de la complejidad y física, con psicología, pero también con ciencia de las religiones. Y era lo que yo planteaba de que por qué, ojalá hubiese en el grupo alguien que tuviera esa formación. Fíjense que leyendo Jung, era psicólogo, psiquiatra, médico, pero también estudiaba las religiones, sobre todo las religiones orientales. Era un poco, me imagino que tratando de explicar ese principio de la sincronicidad. Esta autora entonces señala que la epistemología que sustenta la teoría de Jung, que ella llama teoría psicológica compleja, es una epistemología inmanente e indígena. Entonces ella dice que tiene que ver con ese pensamiento que llamamos siempre, ¿verdad?, de complementariedad, el pensamiento indígena, el pensamiento de los ancestros, el pensamiento popular. Ella dice que se basa en ese pensamiento y vean cómo la flechita va hacia el principio de sincronicidad. Entonces plantea que
epistemología de la psicología compleja, implica un enfoque histórico y un enfoque analítico. Ella dice, no deja de lado el enfoque analítico, incorpora el enfoque histórico, pero considera la sabiduría oriental. Es decir, que plantea un diálogo de saberes y conocimientos. Aquí cuando hablamos de saberes, estamos hablando de esos saberes de los indígenas y conocimientos, los conocimientos científicos que como psicología se han logrado. De hecho, ellos plantean que el principio de sincronicidad tiene elementos objetivos propios de la física y elementos subjetivos propios de la psicología. Entonces, fíjense que yo coloqué dos flechitas ahí donde dice el principio de sincronicidad, porque la explicación que le dan a esto es que el principio de sincronicidad se da cuando la persona que lo vive, ¿verdad? Que dicen que, por ejemplo, hay cosas comprobadas como que se detuvo el reloj cuando murió alguien, es un hecho que le provoca emoción, que tiene para él sentido y que después se explica, por esto ocurrió esto, ¿verdad? Y que se plantea pues que generalmente cuando ocurren estos hechos, la persona de alguna manera sufre un cambio. Fíjense que también habla de puentes interdisciplinarios. Fíjense que la teoría no habla de transdisciplinariedad, claro. Estamos hablando de una teoría que no es nueva. Simplemente en este caso, como dijo Nancy, ha sido revisitada, pero no por nosotros, sino por la autora Álvarez 2012, que la vio pues de otra forma y que destacó los elementos fundamentales que me sirvieron a mí para decir, oye, esta teoría va a aportar bastante a la transcomplejidad, pero que a lo mejor pues no necesariamente es así. Pero lo que yo particularmente quiero destacar es eso, ¿verdad? Que hay muchas teorías que nosotros no conocemos porque no son de nuestra especialidad. Porque, por ejemplo, yo soy educadora, lo que pasa es que quizás me llamó la atención por X motivo. Bueno, vamos a plantear un elemento de sincronicidad que realmente cuando la estudié me encantó, me emocionó, ¿verdad? Pero es eso, de que se necesitan que los equipos estén conformados por diferentes disciplinas, porque no todos tenemos la misma formación. Y, por ejemplo, hay gente que es experta en eso de la sabiduría oriental, ¿verdad? Pero también hay expertos en ciencias de las religiones, en otras disciplinas no tan tradicionales. Nancy nombraba el arte. Yo hoy leía sobre la lingüística, también tiene que aportar a la transcomplejidad. Sigue la otra lámina, Nancy. En ese libro, que uno de los que yo mostré, donde yo estoy como autora de un capítulo, yo trabajé 3 teorías. La teoría de redes neuronales, pero no la quise traer, después les digo por qué. La teoría de la sincronicidad y la teoría U del liderazgo, ¿verdad? Esta teoría, fíjense, está ubicada en el campo de la gerencia, en el campo de talento humano. Pero vean el componente, yo no voy a explicar aquí la teoría, ¿verdad? Porque la teoría U habla de que es U porque hace el recorrido de la U. O sea, dice que cuando el líder de alguna manera siente que es necesario hacer el cambio, empieza a hacer recorrido, ¿verdad? Entonces desde la punta, digamos, de la U, donde va observando lo que está pasando. En una oportunidad yo tenía una gerente que ella hablaba mucho conmigo y ella me decía que el gerente debía observar, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¿De qué hablaba la gente en la universidad? Entonces, y es verdad, porque cuando tú vas por cualquier pasillo de la universidad, por cualquier parte, y oyes las conversaciones, te dan cuenta de lo que la gente está observando. Pero esta teoría plantea eso, ¿verdad? Que empieza en la observación, ya cuando llegas a la base de la U, hay un cambio, ya empieza, pero él dice que ese cambio a nivel profundo. Él dice que el autor, que cuando cambiamos es porque nos preguntamos por qué actuó así. Y entonces cuando yo me pregunto por qué actuó así, empieza entonces a generarse el cambio. Y cuando llega a la parte superior de la U, yo me acordaba hoy de la Reddit,
dice que no hay que esperar tanto tiempo para generar los cambios, como digamos de manera tradicional, sino que hay que hacer prototipos cortos y pequeños cambios, que si me equivoco no importa, me vuelvo para atrás, pero no hay que profundizar, esperar tanto como era de manera tradicional, que hasta que no estuvieran listos, digamos, todos los prototipos no se podía empezar, porque él dice que de esa manera no se genera el cambio. Pero lo que yo quise traer de la teoría es esto, fíjense. Él dice que hay un cambio a nivel de voluntad, que es la capacidad de escucha profunda y que implica soltar el miedo, ¿verdad? Yo a veces digo que hay gente que tiene miedo de cambiar. Entonces él habla aquí de nivel de voluntad, soltar el miedo, y eso implica la capacidad de escucha profunda. Pero ahí no se queda el asunto, ¿verdad? Sino él dice, va a nivel de la mente, a nivel intelectual, soltar el juicio y abrir la mente. Un poco la complejidad implica eso, ¿verdad? Abrir la mente. No empezar de una vez a decir, no, esto no existe, esto no es posible, ¿verdad? Como sucedía al comienzo, que la gente, claro, también nosotros tampoco teníamos todo el conocimiento que podemos tener ahora y hablábamos de integración de paradigmas. Y por supuesto la gente de una vez saltaba, no, no, eso no puede ser. Pero cuando dice que abrir la mente es que yo no me ponga de antemano a criticar, vamos a decir, sino soltar el juicio, dejar, bueno, vamos a ver, vamos a darle la posibilidad de la duda, como decimos a veces, ¿verdad? Vamos a dar la posibilidad. Pero también ese cambio no es solamente a nivel de voluntad, o sea, voluntad decido. A nivel intelectual suelto el juicio y digo, bueno, ok, sino que también tiene que ser a nivel del corazón, ¿verdad? Entonces dice, la capacidad de empatía, soltar la indiferencia. Entonces, fíjense qué interesante, yo conseguí esta teoría, como les digo, por el azar, vamos a decir que por la sincronicidad, por lo que sea, pero me pareció súper interesante porque efectivamente el cambio del liderazgo implica eso, pues el cambio y un poco lo que plantea la transcomplejidad, que no es solamente a nivel de intelectual, sino que implica el corazón, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la espiritualidad, la ciencia del espíritu, y por supuesto a nivel de voluntad, ¿verdad? Que a veces nos tenemos que concentrar, como digo yo, y no dejarnos salir de lo que es la línea de acción que estamos planteando, pues. Entonces yo quería, aunque fuera de manera superficial y rápida, plantearles un poquito de esto, de estas últimas teorías que yo incorporé en ese último libro, que de alguna manera ya se salen de la física. Y era un poco lo que quería señalar en el día de hoy. Y yo hice un ejercicio para hoy. Pasa la lámina, Nancy, por favor. Entonces yo empecé a hacer un ejercicio, que es el que después hablamos si ustedes lo quieren hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo busqué dentro de las matemáticas la teoría de la catástrofe o del juego, y dentro de la física, pero que también tiene que ver con la teoría cuántica, que la vimos allá, la teoría de la relatividad y la teoría de la termodinámica. Y que también tienen que ver, la teoría cuántica tiene que ver con la computación. Hoy en día se habla de computación cuántica. Entonces, un poco ese ejercicio, fíjense que nosotros no lo habíamos hecho hasta ahora. Por eso Nancy dice que el ejercicio que estamos haciendo es totalmente original para ustedes. Claro, nosotros vamos a aprender con ustedes acá, ¿verdad? Porque hasta ahora nosotros tomamos, como decir, aquellas teorías que presentamos anteriormente, que tienen que ver, como les decía, más con la física, pero no buscamos una teoría propia de cada disciplina, que fue el ejercicio que yo traté de hacer aquí. Pasa a la siguiente lámina. Entonces, fíjense, en las ciencias sociales, yo busqué en la antropología. Obviamente, si ustedes buscan en internet, les va a decir que hay 7 teorías, yo escogí 4: estructuralismo, evolucionismo social y el feminismo. Que también el feminismo también lo plantea la sociología, pero en la sociología yo sé que fue la teoría del conflicto, el funcionalismo y la interaccionista. Que para efecto de lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, de educación,
y de investigación en la universidad, el interaccionismo es fundamental para efectos de la transcomplejidad. Pero no quiere decir que las otras no aporten. Yo lo que hice fue buscar nada más una teoría que correspondiera a cada disciplina, y tampoco tomé todas las disciplinas, tomé nada más 3, ¿verdad? Y en la psicología hay, por ejemplo, la teoría cognitivista, la teoría evolutiva y la teoría sociocultural. Que la teoría sociocultural tiene que ver con la psicología, pero también tiene que ver con la educación. Y la última lámina, la siguiente, Nancy, por favor. Ajá, entonces aquí coloqué nada más 2 disciplinas, ¿verdad? La ética, que también, como les digo, si ustedes buscan en internet van a conseguir que hay muchas teorías. Yo tomé el utilitarismo, la deontología, la ética del cuidado, la ética de la virtud y la ética de la justicia. Es decir, que si una persona dice, bueno, yo voy a trabajar desde la ética, puede tomar esta teoría, pero a lo mejor busca y consigue otra. Que por eso es que insistimos en que el trabajo en equipo es importante, porque no es lo mismo que yo la busque, que la busque alguien que ha venido trabajando con la ética y que de alguna manera conoce pues las teorías, ¿verdad? Igual en la estética, mi selección fue, digamos que al ojo por ciento, al azar, pero si lo hace un artista, posiblemente la teoría que diga, no, la teoría es esta, ¿verdad? Fíjense que en la estética hay una teoría del formalismo, una del instrumentalismo y una del emocionalismo. Entonces eso implica que quiere decir que a través de la estética se pueden lograr diferentes, vamos a decir, finalidades, y que depende del autor o del investigador la teoría que va a tomar. Este ejercicio, estas 3 láminas son nuevas para hoy, ¿verdad? ¿Cuál fue la idea? De que ustedes vieran que yo dije que si decidimos, porque podemos decidir no seguir en el ejercicio o seguir en el ejercicio. Si seguimos en el ejercicio, por ejemplo, la doctora María Elena tendría que buscar una teoría que tenga que ver con la gerencia y que pueda relacionar con la investigación. Y, por ejemplo, me disculpo que voy a nombrar nada más lo que yo conozco, ¿verdad? Esta muchachita de Apure, ella tendría que buscar una teoría del derecho que ella viera, porque claro, ella como abogado sabe, no, esta no tiene nada que ver con investigación, pero esto sí es aplicable, que es un poco el ejercicio, ¿verdad? Y el trabajo en equipo, porque no es lo mismo, como le digo, yo puedo buscar, de hecho yo busqué esto en internet, claro, tuve que hacer mis preguntas para ver cómo las encontraba, ¿verdad? Pero no me puse a buscar autor ni nada, lo que quería era mostrarles, porque cada disciplina tiene sus teorías, y que si nosotros vamos a estudiar una realidad desde la transdisciplinariedad o un intento de transdisciplinariedad, las teorías no pueden ser teorías educativas, sino que tienen que ser teorías desde la disciplina que estamos tratando. Entonces era un poco esa la idea de este ejercicio. Hay otra lámina, Nancy, creo que aquí terminamos. Sí, ahí terminamos. Bueno, entonces vamos a la discusión, ¿verdad? A mí me pareció interesante hacer el ejercicio. Yo quería hacerlo más largo, pero dije, no, que va, yo no puedo ponerme en esto porque el experto es el que sabe cuál es la teoría más adecuada de acuerdo a su realidad. Si yo lo hiciera desde la educación, obviamente mi planteamiento sería diferente porque de alguna manera uno siente que tiene alguna experiencia en educación. Entonces yo le voy a hacer un planteamiento, ¿verdad? Yo decía que si ustedes quieren, porque nosotros podemos decidir, bueno, ahora viene el libro 2 o el capítulo 2 del libro, que es construir el entramado teórico de una investigación sobre la investigación en la universidad inteligente. Entonces, vista desde, como hemos estado viendo, desde la gerencia, desde el derecho, desde la administración, desde la arquitectura, no me acuerdo de qué otra ciencia, Nancy, si te acuerdas. Desde la tecnología, desde los derechos humanos, desde la economía. Entonces, también eso nos permite ir clarificando un poco cuáles realmente son las disciplinas o subdisciplinas, porque de alguna manera la de derechos humanos es una subdisciplina del derecho, igual como otra que vimos a la de gestión de talento humano,
¿verdad? Que sería una subdisciplina dentro de la administración, pero que todo eso es válido. Todo eso es válido y por supuesto va a dar un conocimiento nunca acabado, un conocimiento de inicio. De hecho, yo, a pesar de que ya terminamos ese libro de las teorías, yo seguí hoy leyendo sobre la sincronicidad y cada vez me gusta más, y la teoría U del liderazgo, porque realmente vale la pena profundizar, digo yo, en esa teoría, que de alguna manera pueden aportar, como tú señalabas, la transcomplejidad, al conocimiento producido desde el pensamiento transcomplejo. Exacto, eso va a ser una idea bien interesante que pueda cada uno desde esa disciplina con la cual ya está trabajando, seleccionar una teoría, claro, tiene que pasearse, ¿verdad?, por todas esas teorías y desde la experticia que tiene como conocedor de su disciplina, poder seleccionar una que luego, que esa teoría permita explicar o comprender el fenómeno de la investigación en la universidad inteligente. No, y como tú dijiste, que es de la teoría, claro, yo eso no lo traje en las dos que yo traté de exponer, pero de alguna manera sí lo dije en manera implícita, ¿verdad? Porque cuando vemos al líder desde la voluntad, desde la mente y desde el corazón, estamos viendo un pensamiento transcomplejo. Exacto. Y en la sincronicidad, cuando vemos que la mente no está separada de la energía, digámoslo así, ¿verdad? Del cuerpo, no hay separación entre el observado y el observador. De alguna manera, se está viendo. Que sería pero, como en la investigación, que no hay separación entre el investigador y lo investigado. Hay la aplicación paralela a la investigación. Exacto, es que así, más o menos, a lo mejor fue la relación que hicimos en el libro, pero como tú dijiste, fíjate que a mí me parece importante lo que tú señalaste, una teoría. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de hacer más teoría. Pues una teoría que la analicemos bien. Yo siempre cuando planteo esto digo, hay que analizar primero cuál fue el autor original, ¿verdad? ¿Cuál fue su planteamiento original? Y cómo ese planteamiento evoluciona para el día de hoy. Fíjense que yo les decía que yo había visto una autora del 2012 que ella ya no habla, ella habla de la sincronicidad como un principio de la teoría, pero la teoría ella la llama la psicología compleja, ¿verdad? Entonces, el avance de la teoría y qué elementos se pueden tomar para ver la realidad que queremos ver desde la transcomplejidad o qué aporta esa teoría a la transcomplejidad. Bueno, entonces vamos a oírlo a ustedes. Bueno, yo creo que bien importante el planteamiento que hiciste, Crisálida, o sea, tenemos que tomar decisiones, ¿no? La primera decisión es, bueno, ya tomamos esta producción como un libro, lo que es obvio que faltan incorporar los que todavía están pendientes, luego darle ese toque de la integración, la presentación, etcétera, etcétera, todo. Eso sería una decisión. Lo otro es continuar con el proceso, que ojalá que digan que sí, porque nosotros encantados de seguir, que ya iríamos entonces al entramado teórico de la investigación en la Universidad Inteligente. Eso es lo que vamos a construir, el entramado teórico de la investigación en la Universidad Inteligente. Entonces, que ustedes, cada uno de ustedes seleccionen una teoría, ya la doctora Crisálida dará con mayor especificidad qué debe llevar ese aporte, ¿verdad? Ya adelantó su origen, quién fue el autor primigenio, la teoría, su fundamento, cómo ha evolucionado en el tiempo y luego qué aporta esa teoría al fenómeno que estamos estudiando, que es la investigación en la Universidad Inteligente. Ese bueno, sería si analizamos lo que tú acabas de decir y lo que yo acabo de decir, esta decisión es mucho más fácil que la primera. Si superamos la primera, con mucho más facilidad. Sí, ya esta parte es más fácil, sí. Claro, claro, porque es nada más de tomar la decisión de buscar la teoría, pero yo no tampoco quiero darlo como algo que tiene que ser, porque este es un diplomado. Ellos pudieran decir, bueno, como ejercicio estuvo bien, dejémoslo hasta aquí, sigamos en nuestro diplomado y ya. Por eso nos sometemos a la consideración. Entonces los oímos, si no lo vamos a nombrar democráticamente,
porque no es posible que ustedes no hablen. Buenas noches, buenas noches. Un abrazo fraterno a la doctora Crisal y a la doctora Nancy. Un saludo desde Barina. Hola, Ay, Arlene, un gusto. Bueno, yo estoy muy de acuerdo que continuemos con el ejercicio. Yo estoy sumamente emocionada con la teoría de la sincronicidad y con esta teoría, la teoría U del liderazgo. Creo que tiene mucha vigencia y aplicabilidad, sobre todo en el campo de la educación, que es mi área. Sí, claro. A mí me encantaron esas dos teorías. Y les decía que no había traído la teoría de las redes neuronales porque después, y esto es lo importante que ustedes asuman dentro de la transcomplejidad, que nada es una verdad absoluta ni es para siempre. ¿Verdad? Entonces, cuando yo me puse a ver la teoría de las redes neuronales hoy en día, y lo plantean los mismos autores, ya dejó de ser una teoría para ser una herramienta de la inteligencia artificial. ¿Verdad? Entonces, claro, no quiere decir que no la consideremos, de hecho está en el libro, pero se suponía que desde que terminamos el libro, que fue en el 2024, casi en diciembre, a esta fecha tiene que haber habido una evolución en el pensamiento de cada uno de nosotros, y esa es la idea. Por aquí dice Milagro Cova, sigamos adelante. Manuel Rodríguez, también estoy de acuerdo en seguir, es un ejercicio muy interesante. Ajá, pero vamos a oír a otra persona, por favor. Reymara León dice totalmente de acuerdo en continuar, seguir aprendiendo de este maravilloso tema. Ajá, entonces, Yamili, ¿qué dice? Leinis, Pedro Doctora, Rafael Díaz. Ajá, si me permite hablar, Ramón Suescun. adelante. Sí, bueno, primero estoy de acuerdo en continuar con el ejercicio que ya expresé, que me parece muy interesante. Quería hacer era un comentario. Cuando usted estaba hablando sobre estas teorías y la doctora Chavino también, sobre que esto no es nuevo, ¿no? El basamento, digamos, teórico, todas estas teorías que ya vienen de hace bastante tiempo. Y obviamente estos digamos, los autores de estas teorías, bueno, son personas que hicieron investigaciones, pero me recordó aquello que sucedió hacia finales del siglo XIX y principios del XX, con la aparición de los movimientos de vanguardia artísticos en Europa, ya que también la doctora Crisalia hizo mención a lo de las artes, ¿no? Y ahí se vio cómo la supuesta realidad objetiva, concreta, empezó a ser abordada diferente. Ya lo que hasta ese momento era el naturalismo, el pintar la realidad tal como se veía, iba a pintar algo exactamente casi que como tomar una fotografía. Entonces aparece un movimiento como el expresionismo y cada pintor, cada artista la va a expresar desde su manera, desde cómo lo siente, cuáles son sus sentimientos. Aparece el surrealismo aparejado con los conocimientos no de Jung, pero sí de Freud, el psicoanálisis, los sueños, o aparece el neoplasticismo y el de Steele, que dicen que la realidad se puede llevar a líneas y puntos y unos colores básicos. Entonces, era una manera diferente en ese momento de ver la realidad desde ese otro punto de vista. Entonces, eso que usted estaba explicando, doctora Crisálida, y la doctora Chavino también, me recordó ese episodio en la historia, que me parece que es eso, una manera diferente de ver, y que iba aparejada con descubrimientos científicos, como por ejemplo con los de Freud, por ejemplo. Y también con la cultura de la época. De hecho, por eso yo insisto que la transcomplejidad, porque algunos pensadores pensamos que nos salimos de aquí y nos vamos para acá. Y la transcomplejidad, que también lo dijo la doctora Nancy cuando estaba explicando los principios, digo, vuelvo a repetir, dijo ella, la complementariedad, porque es fundamental, porque efectivamente, tal cual como usted lo ha dicho, la idea de la transcomplejidad es que si yo descartar todos los movimientos anteriores, a lo mejor tomo de lo anterior algo que a mí me llama la atención, algo que me permite explicar la realidad que estoy trabajando,
y por supuesto los movimientos actuales, los movimientos nuevos, incluso los movimientos que se pueden inventar, que puedan surgir en el futuro, ¿verdad? Esa es la idea de la transcomplejidad, no excluir, sino incluir. Mire, y con eso que usted dijo la pregunta, ¿usted sabe algo de arte? ¿Tiene formación en arte? No, en historia de la arquitectura, basado en, Pero sí tiene que ver, claro, por claro, sí, sí, supuesto. historia de la Claro, la arquitectura en arquitectura la tiene, formación del movimiento moderno, eso hay que estudiarlo ahí. claro, claro, porque la arquitectura tiene mucho que ver con todo esto, todos estos movimientos. Y de alguna manera todas las disciplinas tienen su historia, pero cuando lo oí yo dije, él debe, pero claro, la disciplina lo dice. Pues, y fíjense que sería bien interesante, porque normalmente cuando pensamos en la investigación en la universidad, pensamos en educación, a lo mejor pensamos en sociología, antropología, pero nunca se nos ocurre pensar en la arquitectura, como que puede aportar al conocimiento científico, o como yo lo llamo, tras conocimiento tras complejo, ¿verdad? Bien Entonces, bien interesante va a ser interesante. eso. Sí. Sí, bueno, Crisálida, yo creo que vamos a seguir, porque fíjate, además de lo que nombraste, Reymara León dice que está de acuerdo en continuar, Ramón Suespún de acuerdo, Lenis Camargo de acuerdo, Adriana Rivera de acuerdo, Yasmilis Briceño también, Adriana Rimero dice que él tiene el teléfono, el micrófono opaco, pero no dice si quiere continuar. Jordana Sánchez que está de acuerdo, José González dice que se suma a la idea de la construcción del entramado teórico desde cada una de las teorías abordadas y relacionadas con nuestras áreas de estudio. María Elena dice, sigamos aprendiendo haciendo. Particularmente me intriga la integración de todos los planteamientos teóricos que van a sustentar el estudio sobre la investigación en la universidad. Bueno, así que tenemos trabajo. Sí, señor. Pero aunque ustedes no lo crean, primero ya tienen el ejercicio, que yo tuve que pedirle hasta a la doctora Nancy, a ustedes que confiaran en mí, que se dejaran guiar, porque normalmente uno se quiere ir por su propio pensamiento y es normal, pero era necesario el ejercicio. Ya tienen la experiencia. Y aquí va a ser mucho más fácil porque en una sola, digamos, una sola instrucción, que de paso ya la dijimos y ella la repitió, pero la podemos volver a dar, es una sola, como decir, una sola fase, pues. En la construcción del entramado teórico va a ser una sola fase. Una sola fase, exactamente. Sí. Y lo bueno de hacer el trabajo en colectivo es que tampoco nos tenemos que preocupar cuántas páginas tengo que escribir, porque una persona puede escribir 1 o 2 párrafos y otro puede escribir 2 o 3 páginas, porque como es en colectivo, fíjense toda la cantidad de páginas que llevamos ya, y eso que no hemos hecho introducción ni presentación, y a lo mejor hace falta hacer algún esquema, que eso sí sería bueno que lo tengan ya después lo escribimos de todas maneras por WhatsApp, para la teoría, ¿verdad? O sea, un esquemita que sintetice los aspectos básicos que plantea la teoría y cómo aporta y qué aporta la transcomplejidad. Fíjense que esos dos esquemas que yo presenté no están en ninguna parte. De hecho, y también los esquemas que presentamos al comienzo. De hecho, yo siempre los hago manuscritos y se los doy a alguien que me los haga, y entonces la última vez le pedí ayuda a otra profesora de la transcomplejidad y ella lo metió en inteligencia artificial, y después yo hice una elección, lo pasé a un grupito, entre ellos estaba Nancy, voten a ver cuál les gusta más, ¿verdad? Para colocar eso, como decir, más nuevo en el libro, pero me quedé con mis originales, pues. Entonces, Fíjate, Crisálida, oyéndote hablar, yo pensando en cómo vamos a construir eso y que hablaste de que sería importante que cada quien construyera un gráfico, ¿no? Donde evidenciara su disciplina y qué aspectos aporta a la investigación en la Universidad Inteligente. Pero luego nos va a corresponder a nosotras, que también somos investigadoras en este proceso, hacer el tejido entre todas las teorías entre sí, porque es que las teorías tienen que dialogar. Ustedes, cada uno va a hacerlas dialogar dentro de su propia disciplina, las va a hacer dialogar con la universidad, con la investigación en la universidad, pero a nosotros nos va a tocar hacerlas dialogar entre sí a todas con la investigación en la universidad. O sea, eso va a ser un reto, es un reto y un desafío. Pero fíjate que ese ejercicio también está hecho. Claro, sencillo, ¿verdad? Porque no porque sea tan complejo tiene que ser complicado.
en el libro ese donde estoy yo, que es de la teoría de la sincronicidad, ahí hay 3 autores. Y nosotros al final tratamos de hacer un grafiquito, como les digo, sencillo, donde colocáramos las 3 teorías y lo que aportan entre sí. A lo mejor no lo logramos, como les digo yo, porque tampoco es que tan fácil hacer eso. Y mucho más aquí que tantas disciplinas. Pero y ahí empezamos a hacer un ejercicio. Y creo que Rosy lo hizo en el otro libro también, creo. Pero esa siempre ha sido tu idea, de que no se quede solo en el diálogo entre la disciplina y el tema, sino que haya diálogo entre las diferentes disciplinas. Bueno, por eso te digo que es un reto que tenemos frente a nosotros y bueno, yo creo que sí lo vamos a lograr. Sí, si Dios quiere, sí. Pero claro, fíjense, Bueno, aquí vamos a tener un poquito más de tiempo porque también les queremos decir que salimos de un merecido descanso vacacional, no por mucho tiempo, nos incorporamos el 18 de agosto. Entonces salimos esta semana, nos incorporamos el 18 de agosto. Entonces van a tener todo este tiempo, yo creo que mañana ya se le pueden dar las instrucciones allí escritas como más precisas para que tengan más lineamientos, ¿verdad? Y ustedes lo presenten a partir del 18. Entonces, con tiempo, y también, bueno, esperar que los que están faltando por las fases también lo vayan mandando, ¿verdad? Para como ya cerrar esa primera parte, y ya irle dando la forma, aunque ya la tiene bastante, ¿no? Entonces, eso sería, Crisálida, ¿te parece? sí, me parece bien que para el 18 deberíamos terminar la primera fase. No lo llamemos la primera fase, sino la realidad de la investigación, ¿verdad? Que implica sus 6 fases y esta. De manera que cuando vayamos a la sesión 3, que vamos a hablar de epistemología y Que es el día metodología, 19, que es el 19, exactamente. es perfecto. De manera que cuando lleguemos al 19 ya ellos estén libres, entonces decidamos si seguimos en el ejercicio, porque vendría el ejercicio epistemológico metodológico. Exacto, exacto. Ahí decidimos, ahí vamos tomando decisiones. Bueno, si ustedes no hablan más, nos vamos, entonces nos despedimos. Aquí dice, sigamos. Ah, bueno, usted lo dijo, ya tú lo leíste. Me intriga la integración de los planteamientos teóricos. Sí, realmente, una de las cosas que yo leía de un autor hoy que decía, cuando leí algo por ahí, este mismo psicólogo decía que si él lograba un ismo, no había logrado su objetivo, ¿verdad? Porque él dice que la idea es que no haya planteamientos, ¿cómo se llama? Específicos, pues. Él decía que no le gustaba que sus seguidores se llamaran como él, y que si había logrado un ismo en su teoría, no había logrado su objetivo. Entonces, lo que plantea la 3 complejidad es eso, que no hay una única vía, que este ejercicio que nosotros estamos haciendo con ustedes puede, ustedes a lo mejor lo tratan de repetir, que es lo que yo siempre promuevo, ¿verdad? Que lo traten de repetir en sus propios aulas de clase, por ejemplo, si el arquitecto da metodología de investigación, cualquier materia que él pueda dar, porque la doctora Nancy explicó muy bien al comienzo que la transcomplejidad no es únicamente una mirada de la investigación, sino una como visión, una visión de mundo, es decir, que se puede aplicar en cualquier asignatura, ¿verdad? Pero si él lo intenta hacer, a lo mejor lo va a salir mejor, igual, pero nunca, es decir, mejor puede ser, ¿verdad? O distinto, pero nunca igual, porque nunca las personas pensamos igual. Entonces, esa es una de las cosas fundamentales de esto, ¿verdad? Que lo que les decía, que Jung decía, no quiero seguidores que se llamen de esa forma porque entonces no he logrado mi objetivo. Y eso es lo importante de la transcomplejidad, que aunque lo intentemos hacer de nuevo, la doctora Nancy y yo, otro grupo, o ustedes con sus estudiantes, va a salir, y va a salir bien, pero no igual, porque el pensamiento nunca va a ser el mismo. Muy productiva la sesión, muchas gracias. Gracias a ustedes
¿Tienen Entonces, alguna bueno, pregunta? Como dice la doctora, si no hay más preguntas o más, cerramos por hoy, pero seguimos permanentemente por el grupo de WhatsApp con las instrucciones, las nuevas instrucciones para esta nueva, no vamos a llamar fase, vamos a tener que ubicarle un término, ¿no? Pero sí, este nuevo ejercicio. etapa. O ejercicio. No, claro que sí, de aquí un ratico sacamos la clase y también las láminas. Así es. Cuenten con eso. Bueno, entonces Nancy, nos despedimos. Un abrazo desde Igualmente Maracay. para ti, igual para ustedes, feliz noche y nos seguimos encontrando en la virtualidad. Gracias.